abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La historia de la humanidad, todos sabemos, y ha quedado demostrado al 100% que no es capaz de crear una sociedad justa. ¿Cuántos creen eso? Hoy en nuestro país nos debatimos por qué pasará el 28 de octubre del 2019, ¿no? ¿Quién será el que nos seguirá haciendo sufrir durante 4 años? ¿Quién será? De algo estamos todos muy seguros, que los hombres no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? El hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, amorosa y en paz. El hombre mismo parece estar fuera de ese centro. Así que, con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje de Efesios, y primero nos conducirá hasta las profundidades del pesimismo acerca del hombre. Y nos dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo los hombres que conocemos al Señor podemos pretender que algún hombre que no tiene a Cristo encima pueda no estar muerto en sus delitos y pecados? Por lo general, las personas a las cuales votamos cuando estamos en democracia son personas, cuando menos en la Argentina, que no tienen a Cristo en su corazón. Por ende, sabemos que estas personas están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pregunto, ¿qué pretendemos? Es sencillo, ¿no? En el capítulo 1, en los versículos del 15 al 23, Pablo había estado orando por sus lectores para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Amén? Eso es en el capítulo 1. Para que de esta forma pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que les esperaba en Cristo, y también la supereminente grandeza de su poder. Y esa supereminente grandeza de poder estaba a disposición de los hombres. Eso les está enseñando Pablo. Es la carta dirigida a Éfeso, pero que se entiende que por el hecho de haber cambiado algunos artículos, en realidad esta carta era dirigida para todas las iglesias de la época, no exclusivamente para Éfeso. Muchos pensaron que era solo para Éfeso, pero en realidad hoy vemos que aplica también para nosotros. Entonces,
hay una supereminente grandeza en el poder de Dios, que todos la conocemos, o al menos estamos intentando conocer. Y también Dios había hecho una demostración histórica al levantar a su Hijo de los muertos, y lo había traspasado a la resurrección, a la vida. Esto le da a Dios esa gran categoría de Salvador, de Creador, sobre todo principado, dice en el capítulo 1, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Dios, a través de la boca de Pablo, nos está diciendo que Cristo era supereminente, que Cristo no solamente iba a reinar en la tierra, sino en el siglo venidero también. O sea, no es poca cosa, es sublime esto que la Biblia nos enseña. Cuando llegamos al capítulo 2, entonces vamos a encontrar que este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte es compartido con todos aquellos que creen en Él. Y Él dice, os dio pasado, en el pasado nos dio vida. A vosotros, a nosotros, nos dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién de nosotros no se ha sorprendido cuando descubrió esto, no? ¡Wow! El Señor me llamó y resulta que ahora me entero de que Él me había dado vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Si eso no es amor, ¿cómo lo vamos a llamar? Si eso no es sabiduría de lo alto. Este es nuestro Dios, hermano. El mismo que hoy tiene quizás alguno de tus familiares sin Cristo. Explícatelo. ¿Cómo puede ser que el mismo Dios que me salvó, estando yo muerto en mis delitos y pecados, hoy no está salvando a mi ser querido? Porque todos sabemos, ¿no?, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Deja de amargarte, te lo ruego. Deja de sospechar de Dios. Deja de sospechar de vos mismo. Muchas veces nos echamos culpas que no debiéramos echarnos. Nos condenamos a nosotros mismos, nos cuestionamos a nosotros mismos. Eso no es fe. Fe es creer. Fe no es no creer. Fe es creer que Dios va a salvar. ¿A quién? ¿Al que yo quiero? No. Dios va a salvar al que Él quiere. Ahora, si yo me hago problemas porque Dios me está salvando, como en algunos casos, a tu mamá, ¿por qué? ¿Por qué no lo está haciendo? Vos ocupate de hacer lo que tenés que hacer. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Tu mamá está dentro de todas esas criaturas. Predica el Evangelio y quédate tranquilo, descansando en Dios. Esa es tu tarea. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros sí podemos predicar el Evangelio. Nosotros no solo podemos, nosotros debemos predicar el Evangelio. Y esto es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. El apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. En 2.1 dice, estabais muertos. También todos nosotros, lo mismo que los demás, dice en el versículo 3. En los 3 primeros capítulos de Romanos, el mismísimo apóstol Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios por sus pecados. ¿Cuánto dicen amén? Todos somos culpables por nuestros pecados. Por supuesto, muchas personas discuten este diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra, pero como ignoran las escrituras, entonces lo discuten y piensan, bueno, muchas personas dicen que algunos estarían a admitir que hay algunas áreas de sus vidas que necesitan de ciertos cambios, algunos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos.
cuando decimos muertos, es separados de Dios. No es que no respiren, no es que sus órganos no funcionen. Cuando la Biblia llama muertos, Adán y Eva no se murieron en la muerte que nosotros estamos acostumbrados a entender. Fueron separados de Dios. Eso es la verdadera muerte. ¿Sí? Porque nosotros hoy dejamos de respirar y al ratito ya nos ponemos medio fríos y empezamos, después de unas cuantas horas empezamos a oler raro, pero eso no es muerte. Eso no es muerte. Muerte es estar separado de Dios. Cualquiera de nosotros, cristiano, no muere, deja este cuerpo nada más, pero sigue viviendo. El alma que pecare morirá. Y no es que el alma pueda dejar de respirar porque el alma no respira, sino que el alma que peca va a ser separada de Dios. ¿Sí? Estas personas de las cuales estábamos hablando, los muertos, dice que no se ven tan mal a sí mismos. Cualquier persona natural, cualquier familiar que nosotros tenemos que no tiene a Cristo, no se ven tan mal. Dicen que bueno, que ya van a cambiar, que tienen que hacer algunos cambios nada más. Otros siguen imaginando que el hombre tiene buen corazón y que en tal caso hay que hacer algo para que ese corazón brote y se manifieste. Sugieren que con mejores leyes sociales, mayor bienestar, educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. Ahí tendremos que ser imposible. El hombre no puede gobernarse a sí mismo, el hombre no es capaz, por su condición, por su naturaleza, no puede hacer las cosas bien. El hombre natural hace todo mal. Las bebés, siempre lo digo, me encanta esta ilustración, los bebés ensucian sus pañales y si los dejas solitos, se comen lo que ensuciaron. ¿Sí? Hay que enseñarles a que no lo hagan. Los hombres grandecitos hacen exactamente lo mismo. Ensucian sus pañales y son capaces de comérselo con lo que ensuciaron sus pañales. Y ya los ven. Porsche, BMW, Mercedes-Benz, a costillas o a costa de que sus empleados sufran. Aquellos que son empresarios, por ejemplo. ¿No es cierto? No, le dijo como respuesta el director de la gran empresa al empleado que le pedía aumento. Vos estás loco, ¿cómo te voy a dar aumento? Y sí, jefe, lo que pasa es que no llego al salario básico para mantener a mi familia. Pero vos no sabés lo que me estás pidiendo. ¿Sabés los problemas que yo tengo para mantener mis 12 torres de 30 pisos? ¿Sabés los impuestos que yo pago? ¿Sabés los gastos que tengo en esta empresa que te estoy dando trabajo? ¿Sabés lo que me cuestan los hijos de mis 4 matrimonios? Bueno, el resumen de la charla es que el empleado poco faltó para que metiera la mano en el bolsillo y le prestara unos pesos al gerente. Siempre pasa lo mismo. Porque el que tiene mucho, mucho le cuesta mantenerlo. Ahora vos que no tenés nada, ¿no es cierto que vivís mucho más tranquilo que el gerente de la empresa? ¿Qué tenés que perder, hermano? ¿Qué tenemos que perder nosotros que no tenemos nada? Por eso Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a esos que se creen sabios, pero que en realidad pasan sus días muy complicados. Claro, nosotros tendemos a ver con nuestros ojos, pero la realidad es ver con nuestros oídos. ¿Se acuerdan del domingo pasado, no? Deberíamos ver más con nuestros oídos y escuchar los gemidos y los llantos de esos ricos cuando tienen que enfrentarse a sus tristes realidades. Nosotros tenemos al Señor y podemos hablar con alguien que seguramente siempre nos escucha y que siempre nos da respuestas. Deberíamos obedecerle.
a veces sufrimos consecuencias de nuestros desaciertos por no obedecer a Dios. Tenemos su palabra, la cual nos guía por la correcta senda. Ellos no tienen esto. Todos sabemos que una enfermedad radical requiere un remedio radical. Y mientras el hombre siga fracasando en conocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se trata un dolor de cabeza? Con una aspirina, muchos me dirían. Error. Un dolor de cabeza no se trata con una aspirina, porque si vos te tomas una aspirina cuando te duele la cabeza, estás tratando no con la causa, sino con el síntoma. Y lo que requiere un dolor de cabeza es que descubramos por qué nos duele la cabeza. Y tratar con el origen, y no con el dolor de cabeza en sí. No tomamos aspirinas todos los días, y es como ponerle muchos parches al vaquero. Yo me acuerdo cuando era joven, mamá, cuando me hacía un agujero en la rodilla, me ponía un parche. Y después, en lugar de un vaquero, a medida que pasaba el tiempo, que me iba haciendo muchos agujeros, tenía muchos parches que hacían un vaquero. ¿Se acuerdan cuando nos emparchaban los vaqueros? Hoy en día, yo estoy seguro que usted, mamá, no tendrá tanto trabajo. Porque hoy usted le compra un vaquero nuevo a los chicos y los chicos lo agujerean. Así que estamos al revés. Yo me acuerdo lo maravilloso que era ponerme un vaquero azul, no todo desteñido y gastado, un vaquero azul, bien pintón. Hoy está demostrado, a los chicos les comieron la cabeza. La televisión, la moda que sí me incomoda. Disculpen. Muchos papás se han habituado al famoso dicho, la moda no incomoda, pobrecito el nene. Yo digo que la moda incomoda cuando no es algo que sea razonable. Como voy a comprar un pantalón que está lleno de agujeros y está todo gastado. ¿Pero qué? ¿Comemos vidrio? Sí, comemos vidrio. ¿No es cierto que es una tontería? ¿Qué razón tenía entonces que mi mamá me retara porque me le hacía un agujero al pantalón? Si hoy los padres, mirá cómo se cambió la historia. Ahora los padres van y se lo compran roto. Estamos complicados. Dice la Escritura que estábamos muertos, y la muerte a la que aquí se refiere es la separación de Dios, como dice. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. No sé cuánto la recuerdan, en Lucas 15:32, la Escritura dice que refiriéndose al hijo pródigo, estaba muerto y ha revivido. Y digo revivido, no digo resucitado, porque hay muchas personas que acá también se equivocan. El único que resucitó en la Escritura es Jesús. Porque Él entregó su vida y resucita para nunca más morir. Ni Lázaro, ni el joven rico, ni ninguno de todos los personajes que encontramos en la Biblia resucitan, porque todos murieron. Esos solo revivieron. ¿Sí? Parece una tontería, pero es importante. Escucho decir a muchas personas que Lázaro resucitó. No, Lázaro no resucitó, porque si no, no hubiera vuelto a morir. Hay que tener cuidado con esas pequeñeces. El único que resucitó para nunca más morir es Jesús. Él es eterno. Eterno e increado. Eterno e increado. Por eso es Dios. No tiene una mamá como muchos creen por ahí. Jesús no tiene mamá. Ahora, Jesús el Cristo sí. Ese sí. Pero Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es increado. Fue siempre y estuvo siempre con Dios. ¿Sí? Es lo mismo que el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, increados. Parte del mismo Dios. Amén. La causa de la muerte, tanto del hijo pródigo como de todas las personas que están separadas de Dios,
como dijimos, son nuestros delitos y nuestros pecados. Eso fue lo que nos mató. No le podemos echar toda la culpa a Adán, porque ¿quién de los que estamos aquí, si bien nacemos con esa naturaleza, no ha pecado? ¿Qué fue lo que nos separó de Dios? El pecado. Entonces, Adán tuvo gran parte de culpa porque denigró la raza, pero también nosotros hemos pecado. Entonces, nos hacemos acreedores al texto de Pablo, ¿no? Que estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido. Eso quiere decir un delito. Delito es un delito llegar a una esquina, ver un semáforo en rojo y traspasarlo. Eso es traspasar un límite. Delito es, si dice no matarás, matar. Eso es un delito. Delito es traspasar una raya preestablecida. Y nosotros, como hombres, no debemos traspasar los mandamientos y las leyes instituidas por Dios, porque si no, no estaríamos amando. Amor es no transgredir, respetar los derechos del otro. ¿Amén? Voy a reprender el espíritu de sueño dentro de un rato. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Por otro lado, pecado tiene que ver con, como todos lo sabemos, no dar en el blanco o no alcanzar la medida. Cuando juntamos las dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Wow. ¿Por qué rebeldes? Y bueno, porque estamos transgrediendo lo que Dios instituyó que no debiéramos hacer. No codiciar la mujer de tu prójimo. ¿Por qué la codicias? No matarás. ¿Por qué matas? No, pero yo nunca agarré. No, pero vos matás en tu... Cristo en su gracia elevó los mandamientos. La gracia de Dios nos lleva a pecar aún por nuestro pensamiento y matar a un hermano. Todos saben de lo que estoy hablando. Amén. Entonces, cuando juntamos delito y pecado, que es a lo que nos hemos hecho acreedores, primero por nuestra naturaleza, pero después por haber practicado tanto el delito como el pecado. Entonces ahora somos rebeldes, rebeldes y fracasados, estoy hablando de la iglesia. Y por supuesto, un diagnóstico como este no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. Con esto no estoy diciendo que insistamos en esa doctrina de soy un pecador, y si constantemente me estoy maltratando. No, hermano, no decimos eso. Una cosa sin dejar de entender la otra. Hoy no practicamos el pecado. ¿Amén o no? Hoy no lo practicamos. Si bien somos hombres que nos equivocamos y que resbalamos, no somos de los que nos arrojamos en la pileta del pecado. Entonces, esto es lo que nos hace diferentes. El impío, el pecador, pasa por una pileta llena de pecado y se tira adentro porque le encanta hacer la plancha, le encanta nadar crawl, mariposa, todos los estilos, porque hay pecado. Pero nosotros no. Por otro lado, cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo no parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que un intelectual ateo con una mente despierta esté muerto. Un intelectual ateo con una mente despierta está muerto. Si no tiene a Cristo, está muerto. Porque el único que es la resurrección y la vida se llama Jesús. Y el único que nos da vida para seguir caminando junto a Dios es Jesucristo. Un ágil futbolista o una estrella del cine con una personalidad arrolladora está muerta. Mirta Legrand está muerta. El colectivo de las feminazis están muertas. Son dignas de conmiseración. No que las ataquemos, que oremos por ellas, para que Dios haga algo con ellas. ¿Sí? Todas esas personas que están a favor del aborto,
Tenemos que orar por ellos, no juzgarlos fría y terriblemente. No, tenemos que orar por ellos. No estamos llamados a descartarlos, estamos llamados a orar por ellos. Es evidente que no tienen a Cristo y no comprenden absolutamente nada. Vamos por las dos vías. Amén. Amén. La esfera más importante del ser humano y a la que Dios se refiere cuando hace el diagnóstico del hombre no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino su alma. El alma que pecare morirá. Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, hermano. Ay, hace rato que no escucho la voz de Dios. Fíjate, examinate. Lo único que te separa de Dios es el pecado. Quizás estés pecando deliberadamente contra Dios y no te estés dando cuenta siquiera. En esta semana hablábamos con algunos hermanos y pensábamos, es increíble cómo a veces, queriendo hacer un bien y hasta llamándonos bíblicos, abrimos la Escritura y esgrimimos la Escritura y le sacamos punta a una serie de versículos y atacamos a un hermano, cuando la Escritura nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Lo repito, muchas veces abrimos la Escritura y en honor a la verdad le sacamos punta a unos cuantos versículos y transformamos un versículo en una lanza para atacar a un hermano. ¿Cuántas veces lo hacemos? No nos damos cuenta que el amor es el que cubre multitud de pecados. El considerar que quizás yo esté peor que el hermano al que le estoy atacando con la Escritura. ¿Nos damos cuenta de eso? O a veces pasa como, oh, qué bíblico que somos. Dejamos de ser bíblicos cuando no usamos el amor. Ahí dejamos de ser bíblicos. El amor cubre multitud de pecados. Y si no, pregúntenle a Dios acerca de David. Y si no, pregúntenle a Dios acerca de Moisés. Y si no, pregúntenle a Dios acerca de Abraham. Y si no, pregúntenle a Dios. Y pregúntenle, y se van a dar cuenta que siempre es el amor de Dios el que cubrió multitud de pecados en mi vida y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pecado siempre trae aparejada inevitablemente la muerte, la separación de Dios. Parecen vivos, pero podríamos decir que la suya es una muerte viviente. ¿Sí? Y si queremos buscar una solución adecuada para el problema, es necesario que previamente tomemos conciencia de la tragedia de la humanidad caída, por supuesto. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. Nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos creados por Dios y para Dios. No solamente fuimos criaturas, todos los seres que están sobre este suelo de tierra son criaturas de Dios, no son sus hijos. Somos hijos aquellos que un día entendimos, San Juan 1:2, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptamos ese desafío como hombres. Dios nos hizo un llamado, Dios produjo fe en nosotros. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un día alguien nos habló del Evangelio, nuestros oídos espirituales se abrieron y ahí comenzó el gran desafío, ¿no?
Ahora oigo. ¿Y ahora qué oigo? ¿Engendro fe o me resisto? La fe viene por el oír. Escuché la voz de Dios. Si escuché la voz de Dios, ahora que estoy dispuesto a obedecer, estoy dispuesto a seguir adelante y a enfrentar las póstumas palabras del Señor que siempre resuenan en mi cabeza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el gran desafío del cristiano nuevito. En el mundo tendréis aflicción. No es, ahora todo te va a ir bien, ahora vení, ponete una buena ofrenda, así podemos agrandar el templo. No se trata de eso. Se trata de que en el mundo vas a tener aflicción. Esto es lo primero que hay que decirle a un cristiano nuevo. Acá no venís a hacerte prosperado. Acá venís a sufrir. Acá venís a aprender a sufrir con gozo. Acá venís a aprender a encontrar la verdadera felicidad. Vas a tener aflicciones, pero Jesús está de tu lado. Jesús es el que está con vos. Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que tenemos que alentar a los hermanos nuevos, hermanos. A que si Cristo está conmigo, no le tengo miedo a nada. A que si Cristo está conmigo, voy a salir adelante. Mal que le pese al diablo y a todo el infierno entero, voy a salir adelante porque Él comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esas son las promesas más hermosas que encontramos en la Escritura. Nos alientan siempre a seguir adelante, hermano. Y a seguir descansando en el Señor. Sobre todas las cosas. En el Evangelio, hermano, es al revés que en este mundo. En el mundo se trabaja y luego se descansa. En el Evangelio se descansa para luego trabajar. Y trabajar con gozo. Todo lo que hagamos, comamos, bebamos, o lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Esto es a lo que Dios nos ha llamado, hermano. No se olvide que estábamos esclavizados en un tiempo. Éramos esclavos. Cuando Pablo dice que andábamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida. Y la triste realidad es que en ella no había libertad. No podíamos escapar de pecar. O ya se olvidó. Es más, nos esforzábamos por perfeccionar el pecado. Y si, como los delincuentes del otro día que mataron a esta chica acá en San Justo, dice que se descubrió un audio, un video, no sé qué fue, donde estos delincuentes... fue un testimonio del remisero. Dijo que después que le metieron el tiro a la chica, se fueron los dos riéndose. Mirá, hicieron ese comentario. Mirá, le di. No éramos diferentes a esos delincuentes. Nos deleitábamos en pecar. Y si podíamos encubrirlo y nadie se daba cuenta y parecíamos que éramos los mejores, lo disfrutábamos. Y eso parecía que nos habilitaba a hacerlo de nuevo. Y la próxima vez con más gravedad. Y nos sentíamos orgullosos. Éramos bien parecidos a nuestro papá. Pero no digo el papá terrenal, digo al diablo. Porque éramos hijos de ira, hermano. Porque éramos hijos de desobediencia. Parece que muy rápidamente, cuando entramos en las filas del ejército de Dios, nos olvidamos de lo que éramos. Claro que por un lado es muy bueno, siempre y cuando estuvimos haciendo todo lo bueno. Pero cuando viene el bajón, cuando viene el tiempo de angustia, no nos olvidemos, hermanos, de dónde nos sacó Dios. Éramos esclavos y ahí no teníamos alternativa. Nos robamos hoy, nos queríamos robar mañana. Nos robamos mañana y queríamos de vuelta. Y si tenías problemas con el alcohol, era lo mismo. Y si tenías problemas con las mujeres, era lo mismo. Y hay un denominador común. La cuestión es ensuciar el nombre de Dios. Ese era nuestro derrotero. Caminábamos
detestando a Dios y haciendo que todos los que nos rodearan detestaran a Dios. Ahora entiendo que es al revés. Ahora que hemos conocido a nuestro Salvador, andamos por la vida tratando de contagiarle nuestra alegría y nuestro gozo a todos. Me pasó lo mejor que me podía pasar en esta tierra. No hay nada mejor que podía habernos sucedido que un día Cristo se nos presentara y nos salvara. Esto es lo mejor que nos pudo pasar. No hay nada mejor, hermano. Este ciego, sordo, mudo, paralítico, no hay nada mejor que te pueda llegar a suceder. Así te ganes millones. Cuando tengas millones te vas a dar cuenta que los millones no te sirven para nada y no te pueden salvar. Pero Cristo vino a sacarnos de las tinieblas, vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. Y así, de manera sublime lo hizo, sin pedir permiso. Muchos andan predicando por ahí, estoy a la puerta y llamo, y hablan del Señor como que fuera un caballerito que te pide permiso. Jesús a mí no me pidió permiso, Jesús me pateó la puerta. Y cuando Él lo consideró oportuno, se llevó a mi hijo y dijo, acá estoy yo, para transformar tu vida, mal que te pese. Porque estabas anotado en el libro de la vida. Y a los que yo anoté, los voy a salvar, pase lo que pase. Y si hoy estás acá, y estás anotado en el libro de la vida, y te estás resistiendo el trato que Dios tiene con vos, tengo una muy buena noticia, aunque para vos no sea tanto. Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer para que te transformes en un bendito y obediente ser. Te vas a equivocar una, te vas a equivocar dos, pero el Señor no te va a soltar. Va a hacer todo lo que tiene que hacer para que empieces a hacer buena letra, para que empieces a conducirte como un hijo de Dios. Te lo digo porque yo lo vivo. Ya es imposible irte. Un mal ejemplo que pongo siempre, perdónenme, pero esto es peor que la mafia. Esto es peor. Una vez que Dios te llama, si sos un hijo de Dios, olvídate. No hay manera de salir. Yo intenté escaparme durante 9 años. Acá estoy. No sufro lo que yo sufrí. Sé obediente. ¿Cuáles eran estas fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad? Efesios 2:2 dice que la corriente de este mundo. Con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios y da culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio, por la televisión, el cine, las revistas, los medios, las redes. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y también tiene el control de los hijos de desobediencia. No de nosotros, sí de los hijos de desobediencia. Están a su merced. Aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios están a merced del príncipe de este mundo. Los deseos de nuestra carne, por supuesto. En este contexto el término carne se refiere a la naturaleza humana caída. No debemos pensar que algunos deseos de nuestro cuerpo, como comer, dormir u otras cosas, sean pecaminosos en sí mismos. Pero nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo malo. Les describo. El deseo de comer en exceso puede derivar en glotonería. Atención. El deseo de dormir puede transformarse en pereza. Cuidado. Y el apetito sexual en lujuria.
transformación. Debemos tener control de todo lo que incubamos en nuestro cuerpo. Cuidado, todo debe estar sometido a Dios. Los deseos de la carne de los que Pablo trata aquí no son exclusivamente aquellos relacionados con el cuerpo, también incluyen el orgullo, la arrogancia, la envidia, la venganza. Y no la venganza de empuñar un arma, la venganza de ya me lo voy a cobrar, me hiciste quedar mal en esta reunión, en la que viene te espero. Y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. No hay que ser un blasfemo confeso para rechazar la verdad de Dios. Simplemente, si no orás para que Dios te dé revelación, podés transformarte en un enemigo de la cruz de Cristo. Cuando discutís sin haber hablado con Dios y haber tenido revelación acerca de esto o de aquello, cuidado, puede que estés haciendo tropezar a un hermano. Somos de discutir mucho todo. Cuidado con discutir mucho sin haber orado a Dios y que Dios nos haya mostrado realmente. Y yo estoy seguro que si oraste acerca de un tema y Dios te lo mostró, lo vas a poder compartir con amor. Y Dios te va a dar la capacidad para que puedas edificar a los santos. Nunca de manera fuera de contexto, ¿no? Con un carácter que no sea amable. Yo sé que cuando Dios está involucrado, las cosas salen como Dios quiere. Oremos, hermano, oremos más al Señor para que Dios nos muestre su palabra en todo su contexto. No podemos culpar enteramente a nuestra situación de esclavitud al mundo, al diablo y la carne. Nosotros somos los principales culpables porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios y así nos convertimos en hijos de desobediencia. También, aparte de haber sido esclavos, estábamos condenados. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Él dice en Efesios 2, verso 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo utiliza aquí otro hebraísmo, se llama, como puede ser el hijo de desobediencia, para referirse a la raza humana que por haber rechazado a Dios son objeto de su ira. Ahora bien, muchas personas rechazan el concepto de un Dios de ira. Y por supuesto no debemos pensar que su ira sea como la del hombre, algo que tenga que ver con el mal carácter, la venganza, la malicia o la animosidad. Dios no es como nosotros. La ira de Dios nunca es arbitraria, sino que es su reacción previsible e inevitable frente al mal. Dios no es como nosotros que nos airamos porque algo nos pareció que no estaba de acuerdo a lo que nosotros pensamos, entonces reaccionamos con ira. No. Todos debemos de saber que ante el mal Dios siempre se va a revelar. Debemos notar también que la ira de Dios no está reñida con su misericordia y su amor. Sí, puede reaccionar matando 23.000 en un día, pero no deja de ser misericordioso y amoroso. Dios no cambia, Dios es amor. Todas estas virtudes están unidas en un perfecto carácter de Dios. De hecho, Pablo relaciona todos estos conceptos con Dios uno detrás de otros. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, sigue diciendo. O sea, ahí nos está mostrando que sí es un Dios de ira, por supuesto que sí.
contra el mal va a reaccionar con ira. Y a los que no le recibieron, los va a tratar con esa ira. Pero a sus hijos con misericordia y amor. Pero aún nos surge otra pregunta más. ¿En qué sentido éramos por naturaleza hijos de ella? En su argumentación Pablo está estableciendo un contraste entre lo que éramos por naturaleza y lo que hemos llegado a ser por gracia. Pablo parece que está apuntando a nuestra pertenencia a la raza humana caída como el origen de nuestra condición de hijos de ira. Este es el mismo argumento que expone en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. Allí dice que todos pecaron en y con Adán. Por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres. El hecho de que todos los hombres traemos esta naturaleza caída cuando nacemos se manifiesta por el hecho de que todos pecamos. Nadie nos enseñó a pecar. Es nuestra naturaleza. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no podemos culpar enteramente a Adán porque nosotros también hemos pecado. ¿Sí? En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, dice. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y de poder. Hoy, espiritualmente hablando, ¿dónde estamos? ¿Acá o sentados con Cristo en lugares celestiales? Sentados con Cristo en lugares celestiales. Por eso hallamos el verdadero gozo, por eso hallamos el verdadero amor. El problema grave que cometemos es cuando no somos conscientes de cuál es nuestra posición legal. Dios es justo. Y si un día nos dijo que estábamos sentados en lugares celestiales con Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Punto. Punto. Deja de acusarte. No dejes que te acusen. Ah, vos sos cristiano. Sí, soy cristiano, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Aunque no lo entiendas, eso está sucediendo. Porque hay muchas personas que no te van a entender. Y nosotros cometemos el error de no hablar porque no nos van a entender. No, hablemos. Esto también enseña a los ángeles de cuál es nuestra posición. Acá hay ángeles, hermanos, que están escuchando y están aprendiendo. Porque lo que se nos dio a nosotros no se le dio a ellos. Ellos son nuestros servidores. En paz me acostaré y ese mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso le enseñamos a nuestros nenes que oren antes de irse a dormir, ¿no es cierto? Y apostamos ángeles, querubines y serafines en las 4 esquinas de la casa. Y apostamos al ángel que cuide los sueños de nuestros hijos. La pregunta es, ¿lo crees? Apostarlos y creer. O mejor dicho, creer y después apostarlos. El primero creer. El ángel del Señor guarda y vela por el sueño de mis niños. Creer. Es así. Por eso nosotros no necesitamos tener una prepaga. Porque tenemos el ángel de Jehová que está velando por la salud de nuestros niños. Por eso no necesitamos ser millonarios. Nos es suficiente con sustento y abrigo. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es tu Dios. Por favor, decida que le vean la... Che, vos, ese es tu Dios. Es un Dios santo. Es un Dios maravilloso que cumple sus promesas y no cambia. Este es nuestro Dios, hermano.
nos repetimos muy poco esto. Sí nos repetimos muy seguido, qué mal que estamos, no llegamos a fin de mes. Qué mal este gobierno. Y el otro que viene va a ser peor. No, querido, estás equivocado. Porque vos no sos de este mundo. Porque vos sos peregrino. Vos estás acá para predicar a Cristo. Y si estás acá para predicar a Cristo, sos un siervo de Dios. Y si sos un siervo de Dios, ¿quién se va a encargar de cuidarte? ¿Tu patrón? Que todos los meses te quiere rebajar el sueldo. Es Dios, hermano. Es Dios. Usted se ha ordenado, hermano. No malgaste el dinero, poco o mucho que Dios le da. Úselo de manera sabia. No cuando cobra. La primera semana, viva la pepa. No, hermano, usted tiene que ser ordenado, usted tiene que ser mayordomo y un buen administrador del dinerito que Dios le da. Sea poco o sea mucho. No por tener mucho, usted tiene más derecho a gastar. No sea cosa que Dios le esté dando mucho para que usted lo reparta. Porque hay muchas personas cerca suyo que necesitan. Tengan cuidado, hermano. Tema a ese Dios maravilloso que Dios le ha puesto a su lado. Él le guarda. Él es su ayudador. Que nunca nos ha dejado desamparados. Nunca, hermano. Y si hay alguien que pueda decir, sí, pastor, a mí Dios me dejó desamparado, lo escucho. Porque mi Dios es fiel. Y el suyo también. Si usted tiene el mismo Dios que yo le garantizo, hermano, Él es fiel. Él es leal. Nunca vi justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Siempre Dios se encargó de proveer. Y si hay alguien cerca suyo que usted sabe que está padeciendo necesidad, yo que usted me miraría al espejo. A lo mejor Dios lo está queriendo usar a usted y usted está mirando para otro lado. Es un privilegio poder bendecir a un hermano. No es un esfuerzo, es un privilegio. Porque el que da al pobre a Dios presta. Y si usted presta a Dios, yo le garantizo, mi Dios no es deudor de nadie. Mi Dios devuelve. Y lo devuelve con creces, hermano. Amén. Y no es que le estoy enseñando a que vaya por las creces de Dios. No hay mejor cosa que dar sin esperar recibir nada a cambio. No hay mejor cosa que eso. Porque a usted le brota de su corazón el ayudar a alguien que necesita. ¿Sabe por qué lo ha hecho todo esto Dios en nosotros? Para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras. Y ya termino. Misericordia, amor, gracia y bondad. Misericordia, diga conmigo, misericordia, amor, gracia y bondad. Como ya se ha explicado anteriormente, nosotros estábamos muertos, por lo tanto éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a Dios. Por eso, Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Cuando Cristo te salvó, Él mostró su gracia.
abundantes riquezas de su gracia cuando Cristo nos salvó. No fue el método que usamos en la campaña, no fue la radio, fue la abundante gracia de Dios. Ante la gran y terrible multitud de pecados que había en tu vida, sobreabundó la gracia y Él te salvó. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad. Y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Somos señales. ¿Vieron? Máxima 200. Dice en la ruta, ¿no? Una ruta de Alemania, dije, porque acá no hay ninguna de 200. Somos señales. Stop. Esquina peligrosa. Cruce peligroso. Eso somos nosotros. Señales. Dios a cada uno de nosotros nos hizo una señal para esta humanidad perdida. Una advertencia. Mirá, Cristo viene. Es tiempo. Arrepentite. Es tiempo. ¿Sos eso para tus vecinos? ¿Sos eso para tu familia? ¿Sos eso para tus compañeros de trabajo? ¿Sos una señal que les está constantemente recordando que Cristo viene pronto? Si no lo sos, puedes empezar mañana. Y como dije, somos esto para Dios por la eternidad. Pero no solo en la eternidad, también ahora. Debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. O sea que no hay ningún esfuerzo, ni ninguna jactancia. Las buenas obras están ahí. Solamente tenéis que descubrir cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vos andes en ellas y andar. Y andar en ellas. Dios le habló a Javier que el sábado tiene que estar acá para llevar 9 hermanos. Ahí están las buenas obras que Dios trazó para Javier. Y el tipo viene, pim. Las buenas obras son que va a haber un hermano que va a cocinar la comida. Y va a haber hermanas que la van a servir. Y vamos a estar compartiendo un día de comunión. Todo un día de comunión. ¿Será una buena obra para Dios? Es una buena obra. Claro que sí, el compartir los unos con los otros. Y si querés orar con un hermano, orá con un hermano. Llévatelo ahí al rincón y orá con él. Y si tenés que hablarle a un hermano porque hay cosas que te parecen, habla con el hermano. Para eso se aprovecha un día de estar todos juntos. Y si tenés una necesidad y tenés una consulta, habla con otro. Tenemos todo el día, hermano. Tenemos todo el día para compartir. Imagínense la bendición que tenían aquellos, los del libro de los Hechos, que compartían todas las cosas y que tenían verdadera comunión. Nosotros lo vamos a hacer un día. Mi oración es que el Señor nos lleve a enamorarnos tanto de los hermanos que no podamos estar separados más de un día y que nos quieramos ver unos con otros todos los días si fuera necesario. Claro que es lindo venir a jugar al fútbol el sábado, ¿no? Claro que es lindo. Miren, me lograron convencer. Yo era enemigo de eso. Pero esta vez veo que hasta se perdonan las patadas. Y digo, bueno, están creciendo los hermanos. Qué bueno. Yo era un religioso, no quería saber nada. Y estaba perdiéndome de verlos juntos. Y estaba perdiéndome de escuchar risas y carcajadas y tantas cosas lindas. Agradezco a Dios por los hermanos que el sábado se juntan para tener comunión. Dios los siga bendiciendo. Me encantaría que antes de jugar el partido puedan orar en el medio de la cancha para que todos los que están ahí los puedan ver como verdaderos hijos de Dios.
sería muy bueno. Que todos sepan que en Villegas hay una congregación de santos que también juegan el fútbol, pero que primero son santos. Ahora, Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. El contraste es absoluto, por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Siempre, cuando pienso en la vida cotidiana de los cristianos, yo sé que el libro de los Hechos le faltó un pedacito, son los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Será que no somos nosotros los que estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos? Siempre tuve esa intriga. ¿Será que esta generación está escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos? Espero llegar al cielo y poder leer el capítulo 29 del libro de los Hechos, escrito por nuestra generación. Un grupo de hombres y mujeres que alcanzaron la unidad, que alcanzaron la comunión, que pudieron todos juntos, en un abrir y cerrar de ojos, estar con el Señor. Anhela mi alma que Cristo venga. Anhela mi alma que todos los que estamos aquí y tantos otros que habitan este suelo no conozcamos la muerte. ¿Usted imagina, no? En un abrir y cerrar de ojos estar todos juntos con el Señor? Anhela mi alma eso. Que el Señor nos guarde y nos deje disfrutarlo por la eternidad.